Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Frater Talk, la número 28, y que lleva por título de evitar que algo salga mal a garantizar que todo vaya bien. Bueno, como veis, no soy Carlos Maya, que es el conductor habitual de estas sesiones. Bueno, Carlos estará ausente las próximas semanas y todos sus compañeros le deseamos una muy feliz paternidad y le mandamos un muy fuerte abrazo. Antes de que se me olvide, os recordamos que esta sesión está siendo grabada para su posterior divulgación por el canal YouTube y por redes. Bueno, de evitar que algo salga mal a garantizar que todo vaya bien, es un titular que no es nuestro. Cuando lo vi la primera vez que lo vi en la web de Preven Control y la verdad que me pareció muy interesante, ¿no? Me parece un titular muy potente y que podría ser un mantra para todos los que nos dedicamos aquí a la prevención, porque por la gran carga de optimismo e ilusión que realmente el lema desprende, ¿no? Y que realmente los prevencionistas necesitamos, sobre todo, bueno, cuando conoces que un año más, en el 2022, continuó la tendencia alcista de la siniestralidad laboral, también la grave y la mortal. Así que garantizar que todo vaya bien, pues es una necesidad apremiante para la salud laboral y debe ser un objetivo urgente para todas las organizaciones y para la administración. En cuanto a la administración, pues ayer fue el acto de presentación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 y por primera vez incluye a las mutuas como agente relevante para que en nuestra aplicación de nuestro plan de actividades preventivas de la seguridad social incorporemos actuaciones de difusión del enfoque visión cero, siendo cero daños a la salud relacionados con el trabajo. Ya sabéis que la filosofía visión cero, la fraternidad la lleva impulsando desde el año 2018 como método para mejorar la integración y lograr esa cultura preventiva que reduzca la siniestralidad. Bueno, pues también busca una mayor seguridad el enfoque Safety 2. Es cierto que tradicionalmente la seguridad laboral se centra en las cosas que salen mal, como son los accidentes, y pues como diferencia el Safety 2 se centra en las cosas que salen bien. Es decir, que el aprendizaje que se obtiene de los accidentes de trabajo se basa tanto más en los éxitos que en los errores, para así comprender mucho mejor lo que es el factor humano. Y para profundizar en este tema, pues nos acompaña Gustavo Adolfo Rosal, que lidera el Departamento de Innovación del Factor Humano de la consultora Preven Control. Es presidente además de la Asociación Española de Ergonomía y como referente en esta materia, forma parte de diferentes comités científicos y ponente habitual en multitud de congresos nacionales e internacionales sobre la ingeniería del factor humano. Buenos días, Gustavo. Es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días y nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, y felicitar también, enhorabuena a Carlos por su paternidad, que esas noticias son siempre buenas y siempre hay que resaltarlas. Eso es, sobre todo para eso, pensando en los próximos que queremos cogernos rápidamente una jubilación, ¿no? Bueno, eso ya no lo digo, lo dices tú, pero bueno, va por ahí yo creo mi reflexión. Bueno. Entonces nada, eso, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que en esta entrevista pues bueno, podamos dejar alguna cosa clara o si no dejar alguna cosa clara, como yo siempre digo, que podamos reflexionar y podamos pensar más allá de lo habitual, ¿no? Sobre estas temáticas. Eso es, sobre todo que genere curiosidad y el conocimiento Exacto. y seguir profundizando, ¿no? Pero yo estoy segura, te conozco, he estado en varias sesiones tuyas y seguro que sí, que nos vas a aclarar muchísimas cosas. Y además seguro que también la gente puede tener muchas dudas, así que bueno, pues os recordamos que podéis poner todas esas dudas en el chat y bueno, pues luego en la segunda parte de lo que es la sesión, pues se las haremos todas a Gustavo para que os pueda responder, ¿no? Bueno, la primera pregunta va relacionada con que, bueno, pues fundamentalmente cuando leemos las investigaciones de accidentes de trabajo, siempre encontramos como que la causa, bueno, fundamentalmente muchas veces como error humano, ¿no? Está el exceso de confianza, las prisas, la poca percepción del riesgo, ¿no? Digamos, ¿qué motivaciones puede haber detrás de una persona para que, llegado un momento, asuma un riesgo y decida anteponer su salud o su seguridad? Bueno, a ver, empezamos un poco mal, pero déjame que Digamos te más. conteste a tu pregunta yo creo que con otra pregunta o con otra reflexión que está vinculado, yo creo, bueno, en este caso con la salud, ¿no? Y que ya no es seguridad, pero que también está lógicamente relacionado. Tú imagínate que yo soy una persona que tengo altos niveles de colesterol y podría ir perfectamente en bicicleta a mi trabajo. Estoy en una ciudad que, mira, podría ser la mía, Gijón, sin orografía muy fatigosa,
donde yo puedo tener carriles bici, donde hace una temperatura ideal, bueno, ya no sería tanto el caso del que estoy hablando de mi ciudad, de que incluso me bonificara a lo mejor la empresa, por ejemplo, por ir en bicicleta, de que encima doy ejemplo de sostenibilidad ambiental a mis hijos, a mi entorno, y oye, no lo hago. Y no lo hago porque, fíjate, después de trabajar hay que buscar al niño al cole y como además está lejos y tengo que llevarlo a casa rápido para que haga los deberes, ya no hago eso. Es decir, desde mi punto de vista, y que se me entienda lo que quiero decir respecto a tu pregunta, siempre hay una motivación superior, incluso en este caso, por encima de la salud, para que no vayas en bicicleta. Bueno, pues esto es algo parecido a lo que me estás preguntando, ¿no? Porque hay veces que hay motivaciones, y muchas de ellas que no son propias de un trabajador, que hacen que se comporte de una forma insegura. Y aquí metería desde aspectos que sí que pueden estar muy vinculados con la persona, por ejemplo, la fatiga misma, por ejemplo, factores fisiológicos que puedas tener de deterioro, yo qué sé, del sistema auditivo o el sistema visual, pero es que hay muchos que tienen que ver con los factores organizacionales, que tienen que ver con la monotonía a lo mejor o la rutina de la tarea, que tiene que ver con que no puedo desviarme de un objetivo que me marca la tarea y que entonces me hace cuestionar a lo mejor de que me desvíe de la norma. Es decir, que esa, vamos a decir, pregunta que tiene todo su sentido, pero que al final hace que muchas veces, para mí, la corriente y donde hay que focalizar es que el comportamiento normal de las organizaciones en la seguridad de los sistemas es mucho más que un accidente de un factor humano, ¿no? Yo, si quieres, te pongo un ejemplo que se ve bien. Hace unos meses estuve en una empresa en la que iba con mi departamento favorito, que es el departamento de mantenimiento. ¿Por qué? Porque el departamento de mantenimiento tiene unos factores organizacionales, y todo el mundo lo va a entender, sobre todo presiones de tiempo, que les hace muy vulnerables frente a la seguridad, ¿no? En muchos casos. Y iba con dos chicos a cambiar una cinta transportadora en una central de residuos. Y fui con ellos, fuimos hasta el almacén, cogimos la cinta transportadora para cambiarla en el punto que les había indicado su responsable, y cuando estamos allí se ponen a cambiarla y el más joven le dice al más experto: oye, esta cinta no es de aquí, esta cinta es mucho más ancha que la que tenemos aquí ahora mismo. Dice: no, no, pues esta es la que me ha mandado mi jefe. Y entonces le llaman al jefe, le llaman al jefe y el jefe dice: oye, a mí es lo que me dice oficina técnica. Déjame que hable con ellos y os cuento. Y cuando habla con ella, con oficina técnica, vuelve a llamar, yo seguí allí, y les dice, le dice al chico joven que fue el que llamó, y le dice: oye, que efectivamente hay un error, esta no era la cinta, es otra, así que por favor quitáis la cinta que acabáis de poner, la lleváis al almacén, cogéis la nueva, y por cierto, un poco de prisa, que ya llevamos 45 minutos de retraso. Bueno, yo me marcho, voy a comer, y en la comida me dice un compañero de ellos: oye, mm, ¿no sabes que se rompió un dedo uno de los chicos con los que estuviste? Y dije yo: no, ¿pero por qué? Dice: bueno, pues que puso en funcionamiento la cinta y hizo una comprobación metiendo el dedo en la cinta. Y claro, incumplió el procedimiento de trabajo. Bueno, ya, incumplió el procedimiento de trabajo. Eso es como decir que la manzana cae por la gravedad. Lo que habrá que saber es por qué lo incumplió. Y claro, cuando te das cuenta de que esa persona, que podría ser la que tú haces alusión en la pregunta, es una persona que tiene una personalidad muy dominante, de perfil dominante, de sacar las cosas adelante, con no toda la experiencia del mundo, y tú, como responsable, le das fuego a un pirómano, porque lo primero que le dices es: llevamos 45 minutos de retraso, cuando ni siquiera el retraso es ocasionado por mí, y cuando a lo mejor hay una oficina técnica que tiene equivocado en los planos una cinta que no es la que debería ser. Es decir, ¿hay un error humano en este accidente que estamos hablando? Sí, pero ¿y el contexto? Claro, los que venimos de la ergonomía, para nosotros los contextos es nuestro pan de cada día, ¿no? Pero es que yo creo que esas preguntas ya tenemos que replantearlas, por decirlo de algún modo, ¿no? No sé si me he extendido en demasía.
¿O no se No, me no, ha nada. entendido? Bien, es decir, que ese sí, es decir, realmente el error humano, ese error, ese despiste, realmente no es el final de nuestra investigación, sino Efectivamente. que realmente tiene que ser el principio, ir excavando, excavando, qué es lo que hay después de ese error, ¿no? Porque eso, porque al final es motivado por otras situaciones correspondientes y eso es lo que tenemos que convivir, es decir, de alguna forma, al final cuando sucede un accidente es porque ha habido una secuencia de diferentes, bueno, pues desajustes dentro de ese sistema y que, bueno, pues que al final tenemos que convivir que puede producirse un error, ¿no? Y que tenemos que convivir con esa ecuación, con el error dentro de esa ecuación, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Y entonces, pero ¿cómo podemos? Es decir, si tenemos que convivir con ese error, bueno, ¿cómo podemos convivir con él? ¿Qué demás defensas tenemos que poner dentro de ese sistema? Mira, a ver, si entendemos, que esa es otra cosa también que habría que poner vamos a decir, entrecomillado, ¿no? Pero si entendemos que el error humano es cualquier decisión o acción o misión humana que lo que hace es poder provocar un daño o una disminución de la seguridad y la salud o una degradación incluso del sistema sociotécnico este que estoy comentando, tenemos que tener claro, para empezar, que el error humano forma parte del juego, como estamos aquí contando, ¿no? Pero mira, fíjate, me hace gracia porque el otro día estaba hablando con un compañero que le gusta mucho el tenis y tenía razón, porque ya que hablamos de juegos, en el tenis está normalizado el concepto del error humano, pero lo analizan de una manera joder, que se lo preguntas a Nadal en cualquier entrevista que le hacen y saca la estadística, pero rapidísimo, ¿eh? Sabe cómo ha jugado, en función de qué, en función de los errores que comete. Y ellos distinguen entre errores no forzados y errores forzados. Bueno, el que juega al pádel, que a lo mejor ahora también está más de moda, entenderá también lo que quiero decir porque es la misma base, ¿no? ¿Un error no forzado qué es? En tenis o en pádel. Es un punto perdido que se debe enteramente a que ese error es del propio jugador, no de la habilidad o del esfuerzo que tenga el que tengo enfrente, ¿no? El oponente de enfrente. Al contrario de un error forzado, que es que el oponente me ha obligado a errar, ¿no? Pues fíjate, suena hasta raro, ¿no? Porque la gente pensaría, si tú tienes muchos errores no forzados, pierdes el partido seguro. Es decir, haciendo la comparativa en nuestro campo, hay un accidente fijo. Y no es así. En el Open de Australia del año pasado, el 2022, hubo un ruso que tuvo 107 errores no forzados y ganó a un español, por cierto, a Jaume Munar, y lo ganó aun teniendo más errores forzados. Es decir, en este caso incluso podría no haber accidentes, aun con errores no forzados. Que es un poco la comparativa que quiero hacer, ¿no? Haciendo la traslación a ese enfoque tradicional que tenemos del error humano en los puestos de trabajo, es casi como el error no forzado del tenis, ¿vale? Pero es verdad que, como ves, hay muchas veces que puedes tener muchos errores no forzados y no haber accidente. Pues para mí es algo similar a lo que deberíamos nosotros utilizar en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque para mí el oponente es el sistema. Es decir, muchas veces el sistema es el que hace que una persona también se equivoque, ¿no? Por eso me gusta más la tendencia que bastantes expertos empiezan a tener ahora, de que ya no hablan de error humano, hablan de error humano-sistema. Es decir, engloban la palabra sistema al lado del humano. ¿Por qué es así? Porque al final, ¿qué es lo que resalta? La perspectiva de que el error es el resultado de interacciones deficientes entre los seres humanos y el sistema donde tú estás trabajando, ¿no? Y yo iría, joder, a un clásico de la ergonomía, que es James Rison, que alguno de seguridad, con todos los respetos, pero lo está conociendo ahora. Y este hombre ya hace bastantes años dijo que los errores humanos son consecuencias, no son causas. Es decir, que un dictamen de una investigación no puede ser error humano. No, no. Tendremos entonces que ese error humano hacer indagaciones que nos permitan clarificar pues, la influencia que ejercen lo que decimos, la organización, la gestión, los equipos, las herramientas. Así que a tu pregunta no lo vamos a sacar de la ecuación y lo que tenemos que hacer es analizarlo. Esa es mi opinión sobre Claro. esto. Analizarlo porque al ser parte del sistema y con esa flexibilidad y como eso, como realmente también el trabajador al final es que quien conoce muy bien cuál es su actividad, puede saber
bueno, pues por dónde ir, ¿no? Es decir, de una forma u otra, y al final lo que, como tú comentas siempre, ¿no? Que es la siguiente, es que realmente el hombre no es el problema, sino que realmente es la solución, ¿no? Sí, ahí también te haría algo que yo los que me conocen saben que soy bastante crítico. Y una de las cosas que estás diciendo tú ahora que es clave es conocer la actividad. Bueno, para los ergónomos la diferencia entre actividad y tarea es clara, ¿no? La tarea es lo prescrito, lo que parece que se hace, los profesiogramas y todas estas cosas, y la actividad es lo cómo realmente se hacen las cosas, ¿no? Y yo ahí puntualizaría también, que después a lo mejor sale el tema, que es que, con todos los respetos, no se puede gestionar lo que no se tiene ni idea. Y yo me estoy encontrando cada vez más a gestores muy pocos conocedores de las actividades, aunque conozcan mucho de la tarea. Eso para mí es otro de los grandes problemas que hay. Claro. Sí, eso nos pasa, bueno, pues cuando se va a hacer esas evaluaciones de riesgo, que va a un externo, o sea, realmente es un servicio de prevención que conoce la tarea como la conoce y a partir de ahí evalúa como evalúa con función de ciertos riesgos. Y sí, luego encima además, el pobre mío, porque al final es un pobre que, bueno, Sí, pues va con presión de tiempo y entonces al final llega a unas conclusiones que seguramente pues tampoco, pues no son, no sé si son las más adecuadas para ese exacto. resultado final, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema he comentado el tema de pues esas evaluaciones de riesgo, esas prisas, eso, bueno, al final vemos que realmente los accidentes siguen subiendo, ¿no? He comentado que seguimos con la tendencia alcista y bueno, yo creo que aquí ahí se produce una gran polaridad, sobre todo en lo que es empresas de grandes tamaños, a lo que es al final es la pyme. Sí. Y yo lo que me encuentro, pues eso, que sí que las empresas con mayor número de trabajadores, pues pueden tener una mayor madurez preventiva, pero las pequeñas, pues tenemos que seguir muchas veces incluso enseñando lo que es cada uno de los documentos. O sea, tenemos que seguir formándoles bueno, pues en las cosas que pueden ser, la verdad, muchísimo más básicas, ¿no? Y entonces, Mm. bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Sobre todo en las pymes, para eso, para mejorar la madurez preventiva de estas empresas. A ver, el tema de las pymes es un tema muy complejo. Muy complejo desde mi punto de vista, porque ¿qué tendrá que ver una pyme, por ejemplo? No sé, una cafetería, que puede ser una persona que sea una pyme, o un informático programador, yo qué sé, de videojuegos. Es que no hay ni el origen, vamos a decir, de cómo se llega a esos puestos, llega, vamos a decir, por caminos muy similares, ¿no? Pero yo creo sinceramente que tendríamos que empezar a darle un paso más allá a la seguridad. ¿Y cuál es el paso más allá? El mismo que dio la seguridad vial. Exactamente el mismo. Es decir, eh, afrontar de que es un problema social y que, por lo tanto, educacionalmente, yo tengo que ir a la base, es decir, al entorno escolar, a empezar a apostar por aspectos que tengan que ver con seguridad. Es decir, si yo a un niño le enseño posibles riesgos que pueda tener en su casa, riesgo, por ejemplo, eléctrico, me valdría para ser un riesgo que yo trasladara a mi ámbito laboral cuando llegara lógicamente, con ciertas connotaciones, vamos a decir, más profesionales, ¿no? Y ir por esa vía. Mira, hace años Finlandia tuvo un montón de problemas de lesiones de espalda y, bueno, tenían bajas, tenía un valor además económico brutal, porque la rehabilitación muchas veces del dolor espalda todo el mundo lo sabe, es bastante caro. Y ellos, en vez de invertir en campañas en el mundo empresarial, lo que hicieron fue invertir en mobiliario escolar en los colegios, en incorporar pautas de posturas para los niños en las clases de educación física, eh, y tiene todo su sentido. Porque yo ahora mismo, por ejemplo, muchas patologías de carácter lumbar te pueden venir determinadas por un chico que ya entra con 18 años a trabajar, con su escoliosis, con su cifosis, pero es que encima, como muchas veces no hay esa cultura tampoco, que estábamos antes hablando, pues va al gimnasio y posiblemente más que hacerse un favor a su cuerpo, está destrozando su espalda por las posturas que pone a la hora de manejar cargas o las pesas, ¿no? Es decir, que yo creo que si queremos llegar a las pymes de manera efectiva, tenemos que vincularlo con el sistema educativo. Mira, te pongo un ejemplo además que se ve bien. Nosotros estamos con un proyecto
desde Prevencontrol, con la Asociación de Empresarios de Químicos de Tarragona, que es la EQT, donde estamos trabajando con un simulador de factor humano. Es una instalación que no tiene, vamos a decir, energía, pero que nos sirve para provocar situaciones contextuales que veamos si se equivoca la gente, no, con los precursores del error humano. Y como no había energía, tuvimos que pensar en realidad aumentada. ¿Por qué? Porque nos daba o nos facilitaba la toma de decisiones de la gente en función de pues, poder sobreimpresionar información al escenario real, ¿no? Bueno, pues a ese proyecto se ha unido 4 institutos españoles de Cataluña, del País Vasco, de Galicia y de Asturias, para llevar el mismo simulador en realidad virtual a la gente que está haciendo los ciclos formativos de química. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a ver, si es que es un mismo escenario en el que yo podré hacerlo de otra manera, porque lo tenemos que hacer con realidad virtual y no realidad aumentada, porque lógicamente ellos no se pueden trasladar al simulador, y lo hacemos con gamificación, porque lógicamente es la manera también de que esos comportamientos de los estudiantes sean más motivacionales, ¿no? Pero es que me parece un proyecto espectacular desde ese punto de vista que estoy contando yo ahora. Porque al final esos chicos son los que van a llegar a los puestos de trabajo y a llegar a las empresas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, yo creo que a lo mejor me desvío un poco de lo que me preguntabas, pero yo creo que es que la base tenemos que empezar a apostar de verdad que por qué narices se da seguridad vial en un colegio y no está dándose seguridad, ergonomía, psicosociología. Mira los problemas ahora mismo, por ejemplo, de acosos que hay a nivel educativo, entre los propios alumnos. Ya, pues hagamos algo en este ámbito. Sí, sí, sí. Educación, educación, educación. El problema de la educación es que estamos en un momento en el que buscamos todos resultados demasiado a corto plazo y eso, lo que hay que es invertir, invertir, invertir y buscando resultados, pues eso, más a largo plazo, ¿no? A medio largo plazo. Eso nos Por está cierto, pasando. Finlandia ha tenido unos resultados a medio y largo plazo brutales en el ámbito musculoesquelético. Claro, fíjate. No sé si será casualidad o no, habría que analizarlo lógicamente con más detalle. Ellos dicen que sí, que han tenido un efecto muy, muy importante después. Ya no solo, cuidado, ya no solo además, yo siempre lo digo, cuando un padre va a un colegio y se preocupa si se le da inglés, el nivel de matemáticas que se le da a su hijo y demás, podría ver también dónde se están sentando sus hijos, y preocuparle de la misma manera que le preocupa el nivel educativo que se le está dando. Claro. Sí, además es que creo que eso, estamos teniendo un problema que eso, que como queremos ser tan rápido, estamos en una sociedad tan rápida, ¿no? Nos está pasando que yo creo que hay muchos accidentes que nos hemos dado cuenta que se está produciendo también en los primeros días, porque tampoco se está dando ni siquiera la mínima formación Claro. y ha faltado el papel ese de ese mentor que antes había y el papel del aprendiz en el que te iban enseñando cómo se hacía el trabajo. Ahora Sí. directamente creen que te pueden meter directamente en el trabajo y en muchas ocasiones también es por eso lo que está surgiendo también creo que ese problema, ¿no? Y hablamos de Mm. educación, educación y que tenemos que estar todo el mundo día formándonos, ¿no? Y resulta que cuando ya los prevencionistas nos hemos puesto al día en el tema de cómo hacerlo de seguridad basada en el comportamiento, llegas tú y nos dices que esto ya está antiguo, que tenemos que ir superándonos y basarnos en la seguridad basada en la organización. Así que haz el favor, por favor, explícanos qué es uno, qué es otro, que Vale. bueno. A ver, yo lo voy a intentar resumir, lógicamente, en 5 minutos, que será un poco el tiempo que pueda tener, 5 o 10, pero bueno, vamos a ver. Yo no soy amigo de las modas, yo no intento no caer en el sesgo de la moda, ¿no? Que tenemos muchas veces, porque como es algo nuevo, pero si sí que soy un fanático de los contextos, el contexto productivo y organizacional y social ha cambiado. Por lo tanto, muchas cosas que a lo mejor podían servir hace años, ahora igual se quedan un poco cortas, ¿vale? Ese es mi planteamiento un poco de inicio y porque al final creo que esto es complementario a otras cosas que ya se han hecho, pero que así como visión cero, yo fui súper crítico hace muchos años ya con lo de los 0 accidentes, porque si soy ergónomo tengo que creer en el error humano y el error humano quiere decir que va a haber algún accidente seguro, pues esto es algo parecido, ¿no? A ver, la seguridad basada en el comportamiento para mí tiene 3 cuestiones un poco a reflexionar. La primera, también es verdad, que creo que se ha implantado o aplicado no muy bien. Es decir, si uno lee
lo que, no sé, lo que se comenta, los propios autores de la seguridad basada en el comportamiento dicen de cómo debería enfocarse, creo que se ha enfocado de una manera muy simplista. ¿Por qué? Porque al final la seguridad basada en el comportamiento se basa en, hay unos antecedentes de cualquier comportamiento humano, está el comportamiento humano y después las consecuencias que se pueden tener de incluso dar feedback hacia ese comportamiento, ¿no? Y la seguridad basada en el comportamiento tira mucho de las consecuencias más que de los antecedentes. Entonces yo, para mí, una de las primeras críticas que hago hacia la seguridad basada en el comportamiento es que para mí el modelo no explica en profundidad por qué se producen los comportamientos inseguros, más allá de lo puro de las leyes de la conducta. Si yo conté todo lo que conté en la primera pregunta, entenderéis que esto a mí no me cuadra, ¿vale? Es decir, para mí faltaría comprender la interpretación de esas personas en ese contexto, y eso me lo da la ergonomía, no me lo da la seguridad basada en el comportamiento, ¿vale? Para mí, la conducta humana que ellos promulgan, para mí es el resultado de un uso controlado de competencias que tú vas adaptando a los requerimientos de una situación, ¿vale? Pero es que, ¿cuál es el problema? Es que el ser humano, por naturaleza, es diverso, variamos con el paso del tiempo, las capacidades que se van adquiriendo nos van modificando, tenemos que tener en cuenta todos los aspectos organizacionales que estaba hablando, los aspectos sociales, de qué compañeros tengo. Entonces, a mí el sistema de seguridad basada en el comportamiento me parece muy simplista, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, claro que hacer seguridad basada en el comportamiento va a suponer una mejora para la seguridad porque te estás, lógicamente, atendiendo a comportamientos inseguros. Pero ¿qué pasa cuando ese comportamiento, por ejemplo, inseguro, está potenciado por un mando? Que a lo mejor lo que quiere es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Del tema que os comentaba del mantenimiento de las cintas transportadoras. Cuando un mismo mando lo está activando. Oye, ¿y todas las decisiones inseguras que toman los demás arriba, que van cascadas abajo, dónde están en este análisis de seguridad basada en el comportamiento? Es que en la seguridad basada en el comportamiento, yo de manera un poco irónica, ¿no? Pero digo que cuidadito, porque al final no vaya a haber que tanta análisis de comportamiento inseguro y de lo que hay que hacer de manera correcta acabe haciendo, que está empezando a pasar en algunas organizaciones, yo tengo clientes, que los trabajadores ya no trabajan porque entienden que no hay un entorno de seguridad mínimo. Y es casi hasta la justificación para no trabajar. Entonces, estas son un poco las críticas que yo tengo hacia la seguridad basada en el comportamiento. Ahora, ¿de dónde viene la otra parte? Del Safety 2, Safety Differently, HOP. Bueno, pues todas esas líneas, desde mi punto de vista, ponen el dedo en esto que estoy comentando yo, ¿no? Sidney Dekker, que es el creador del Safety Differently, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, un poco hace resumen de esta crítica que digo yo a la seguridad basada en el comportamiento, y dice, la culpa individual sofoca al aprendizaje organizacional. Es decir, todas estas tendencias, propia HOP, es Human Organizational Performance, hablan de que tenemos que hacer un análisis mucho más, vamos a decir, en holístico, donde veamos a esas personas integradas dentro de una organización, de un contexto. Y ahí es donde, por ejemplo, ellos ponen que el error humano o la persona no es un problema, es una solución. O es donde se ven esas situaciones que muy bien comenta Hollnagel, que además hace, y te lo voy a preguntar a ti, Marc, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar. Y porque él pone un ejemplo que se ve muy bien. Si yo a ti te pidiera, Marc, que me hicieras el diseño de, imagínate la metáfora con la empresa ideal en seguridad, si te dijera cómo diseñarías el matrimonio ideal, ¿tú solo te dedicarías a analizar divorcios y separaciones? Creo que la metáfora es bien Muy evidente. buena, claro que sí. O sea, vamos al error, Nosotros, eso es, claro, nosotros en tenemos. las organizaciones solo estamos mirando los aspectos negativos, los incidentes, los accidentes, pero cuidado, que hay más cosas que se pueden estar haciendo bien y que por muchos factores de estos mañana nos pueden traer
un accidente, pero que yo esto lo aprendí mucho, yo trabajé bastante con la gente de marketing. La gente de marketing es la gente que más potencial tiene sobre el comportamiento humano. Como yo digo siempre y les digo a ellos, para el mal, ¿vale? Porque lógicamente buscan conocer el comportamiento humano para venderte todo lo que se pueda vender. Pero ellos no ponen en duda de si lo que se está haciendo bien o mal. Ellos intentan modificar comportamientos o intentan analizarlos, pero de una manera muy objetiva, ¿no? Y es verdad, y ellos dicen, a mí lo que me interesa es saber cómo se comporta la gente. Y sabiendo cómo, puedo tener muchas cosas donde yo diga, oye, pues esto, cuidadito, porque mañana puede haber un problema. O este cómo me va a hacer modificar mi diseño de seguridad que tengo en la organización. Bueno, yo creo que son cosas. ¿Cuántas empresas me encuentro, por ponerte un ejemplo ergonómico, que tienen un polipasto para manipular una carga que pesa 12 kilos y porque ese polipasto no se adapta a la tarea en velocidad, en precisión, ese polipasto queda apartado, nadie lo toca y aparentemente en todos los procedimientos y en toda la teoría ese polipasto se utiliza? Fíjate. Es un claro ejemplo de lo que yo creo que es entender cómo trabaja la gente o cómo hace la gente las cosas. Sí, sí, según ¿Vale? duda. Lo que pasa es que es tan complejo, es decir, puede haber tan variabilidad, ¿no? Que al final sobre todo Sí, cuando, yo muchas veces bueno, sobre todo los informáticos, ¿no? Que vienen a decirnos cómo tenemos que digitalizar nuestros procesos, ciertos procesos nuestros, ¿no? Eh, Muchas veces dices, no, es que tiene que comprender este proceso, pero también tiene que comprender el otro, ¿no? Entonces, a mí me da mucho miedo esa digitalización, porque creo que al mm. final te lleva a demasiada concreción o cosas que al final cualquier otro proceso se desajusta también dentro de esa definición y te encorseta mucho, ¿no? Eso creo que es muy complicado, Bueno, porque luego al final eso sería para otra entrevista, ¿eh? Otra, que es el he tema, abierto otro melón, he abierto un que, melón, ¿no? sí, que es Vale. el tema de la tecnología y el tema. A mí lo que me encanta mucho de la industria 4.0, que ahora todo el mundo habla de la industria 4.0, son dos cosas fundamentalmente. La primera, ¿de dónde salen los datos? Porque hay gente que está tomando decisiones en función de datos que están manipulados ya desde el origen. Porque voy a poner en el Excel esto que no es exactamente, pero eso para empezar. Y para seguir, ¿para qué sirven muchos de esos datos si después no se hace nada con ellos? Es decir, la gente tiene datos, 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 y gestión de los datos o toma de decisiones en función de gestión de los datos, pocas. Entonces, bueno, no seamos. Yo creo que, fíjate, hay una frase que me la enseñó un profesor de ergonomía que tuve al principio cuando estudié hace ya años, y para mí muchas veces tiene mucha razón, ¿no? Que primero lo importante no es medir, sino tomar medidas, y hay veces que no hace falta irse a los superdatos para decir aquí hay un problema y hay que tomar medidas. Y otra frase que él tenía y que también estoy muy de acuerdo, es que muchas veces lo simple, lo sencillo es lo más práctico, ¿eh? Y hay veces que yo lo veo en el día a día. Pues sí, que nos complicamos mucho, eso es, Sí, hay veces nos que sí. queremos muchas veces sorprender como con lo más complejo y lo que tú dices, al final lo normal, lo más simple es quizás la mejor alternativa, ¿no? Pues un poco para resumen de esta primera parte, ¿no? Ujú. Sí que te voy a pedir bueno, pues que nos ayude, nos des unas ciertas pautas para eso, para dar y evitar que pasar de ese algo que salga mal a garantizar que todo vaya bien. Justamente. Bueno, pues yo lo que digo es eso, es que es complementario. Es verdad que el titular es muy impactante porque pero que lo que decía, que así como analizamos aspectos, vamos a decir, vinculados con las cosas que salen mal, hagamos también análisis de las cosas que salen bien. Ejemplo, que yo creo que se ve bien. Cuando yo hago una observación preventiva, yo puedo estar observando a un trabajador que está utilizando, por ejemplo, sus EPIs de manera correcta, ¿no? Lleva sus gafas, lleva sus guantes, y muchas veces nos limitamos a hacer en el checklist, ¡pum! Estamos de acuerdo, le podemos a lo mejor preguntar o hablar cómo debe hacerse, pero bueno, a lo mejor no le preguntamos gran cosa. Bueno, pues preguntémosle, por ejemplo, cambiemos nuestras preguntas. Yo siempre digo que muchas veces ahora mismo, y lo vemos por Internet, por el Google, la información está para todo el mundo igual, pero saca más información el que pregunta mejor que el que pregunta peor. Entonces, ¿por qué no preguntarle a una persona a lo mejor que está trabajando y operando con esos EPIs y le dices, oye, perdona, ¿me podrías decir alguna situación en la que el guante a ti te haya librado de un incidente, de un accidente por el golpeo?
porque sé que no lo has registrado en ningún lado, porque entiendo que no lo ibas a registrar, pero tú que los pones, ¿te ha librado de algo? Y tú me dirías, hombre, pues a lo mejor pues esa tarea es la que hay que analizar. Y no está en ninguna base de datos. Yo siempre digo que cuando se critica mucho el factor humano en el origen de los accidentes, estoy esperando a que una empresa tenga una base de datos de todos aquellos errores que han sido subsanados por el factor humano. Yo creo que un ejemplo que se ve muy bien es el de Sully, ¿no? El de Sully, el comandante este de la nave que tuvo que aterrizar ahí en el río Hudson saltándose protocolos Correcto. aeronáuticos a dolor. Y él, al final, gracias a su conducta humana, evitó un montón de accidentes, que es lo que, lógicamente... Entonces, que no estemos viendo solo esa parte negativa, sino que partes que están en positivo, que a lo mejor mañana están en negativo, las conozcamos, ¿vale? Y que eso nos conlleve también, y esta es una de las mayores recomendaciones que daría, es que conozcamos de verdad las actividades, porque si no es imposible de entender. Yo que para eso soy un poco, no sé, demasiado... El otro día me vino un pizzero a casa que pidió una pizza y por curiosidad le pregunté que cómo se gestionaban el tema de los tiempos. Y él me decía que, bueno, que se hacía un cómputo global en la pizzería, ya que hablamos de pymes, y que el que más tiempo tardara en todo su turno era el que limpiaba la pizzería. Ahí puedes entender, por ejemplo, cuando a chicos de 17, 18, 19 años los ves que parece que están en Montmeló adelantando por derecha e izquierda, tienen un sistema motivacional y organizativo brutal, ¿no? Porque si el que más tiempo tarda respecto a unos estándares es el que acaba limpiando la pizzería, ya te cuento yo cómo van a entregar las pizzas. Bueno, pues eso es entender la actividad, Claro que ¿vale? sí. Ujú. Sacar mucho más partido de todo, sí, y profundizar en eso, sí, sí. Bueno, vamos a pasar, que tenemos a las preguntas del chat. Antes de pasar a las preguntas del chat, sí que quería recordar a la gente, a los asistentes, que tenemos 2 libros en nuestra biblioteca digital y que podéis, que se van a poner ahora los links y que podéis descargarlos, que están realizados por también, bueno, también lo conoces, ¿no? Lucas Sebastián. Pues Lucas Sebastián ha sido dos. Perdona que te diga, Mar, de los 2 libros quizás para mí Sí, más importantes que se han escrito en temas de factor humano y error humano en este país en los últimos bueno, muy buenos, es muy bueno. porque es un Es colega que muy bueno, Lucas es muy Sebastián. bueno, sí, sí, sabe muchísimo. La verdad es que con nosotros le tenemos mucho cariño porque, bueno, pues sí, y además que es todo un referente también, ¿no? Y entonces, bueno, los libros los van a poner ahí, pero bueno, se llama Si fallo sum, es decir, error humano y bueno, si fallo es porque existo, ¿no? Algo así debe ser la traducción en latín. Y error humano y accidentes, análisis de los factores humanos y organizacionales. Y luego el otro libro que también nos van a poner el link es Errores, equivocaciones y otras complicaciones, factor humano y seguridad. Y entonces, bueno, pues vais a ver en estos libros cómo va desarrollando los modelos de error humano y cómo van, según se van desarrollando también, pues bueno, cómo van cambiando y evolucionando la sociedad y la situación de trabajo, ¿no? Y bueno, pues ya os digo, estarán por ahí podréis verlos y bueno, pues ahí descargarlos. Vale, voy a empezar con el chat. Y bueno, pues Alfonso Jerez me pone, me gustaría preguntar al señor Rosal si se puede predecir el error humano y si hay un antídoto contra él. A ver, predecir. Bueno, yo soy de los que piensa que la seguridad y salud le va a pasar algo parecido al mantenimiento. El mantenimiento se habla de mantenimientos correctivos, preventivos y ahora se habla en algunas empresas de mantenimiento predictivo. Y es verdad, yo creo que el enfoque predictivo en los comportamientos y en intentar reducir el error humano va a ser una buena disciplina y una buena... ¿Por qué? Porque las variables, aun siendo muchas, como tú decías antes, Mar, sí que es verdad que hay ciertos criterios que, lógicamente, pues eso, una presión de tiempos tienden, lógicamente, a lo que tienden, ¿no? Entonces yo creo que sí que se puede llegar a predecir. Pero bueno, sobre todo, para mí el gran antídoto es tener una visión, y eso es una visión también muy de Safety 2, no de Safety 1, y es ser proactivos hacia la seguridad. Es decir, que no nos quedemos en investigaciones de accidentes, que está muy bien, no sé, pero que aparte de eso, seamos muy proactivos. Y
voy a decir una cosa también que creo que es importante decirla. Hay que saber que nuestro cerebro tiene muchos errores, sesgos, falacias. Como no seamos conscientes de ellos, nos puede pasar lo que le pasa a mucha gente que hace investigaciones de accidentes donde tú las analizas y dices, tu madre mía, qué sesgo, por ejemplo, había de confirmación, qué sesgo había de... El otro día estaba con una empresa que ya, por ejemplo, investigando accidentes, intentan eliminar el nombre de la persona accidentada porque se han dado cuenta de que hay una dirección y un sesgo hacia saber qué pasó, porque ya sé cómo se trabaja Pedro, que Pedro es un auténtico kamikaze, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que también es importante eso, ¿no? Que tengamos en cuenta nuestras limitaciones cognitivas. Ajá. Limitaciones y sesgos. Ana Jaén Mediavilla dice, de cara al futuro y con la llegada de los robots y cobots a los puestos de trabajo, ¿se puede eliminar el factor humano como posible causa de accidente laboral? ¿Habrá un nuevo factor para valorar? Bueno, además ahora que están tan de moda estos chats de inteligencia artificial y cosas por el estilo, a ver, no por una sencilla razón. Mira, me viene bien lo que he contado antes. ¿Quién programa los algoritmos de los cobots y de los robots? Nada más que un humano, por lo menos hasta ahora. Es decir, ya en las normas, por ejemplo, de inteligencia artificial, ya se han distinguido unos 120 sesgos de los programadores informáticos. Es decir, que aquí hay una parte brutal de todavía el error humano del que estamos hablando y el... ¿Por qué? Porque lógicamente hay todavía mucho, mucho, mucho hay que trabajar. Entonces yo no creo que se va a eliminar, lo que se va es rediseñar. Es decir, cuando tú al final trabajas con un robot, que son los cobots, los robots colaborativos, pues te tienes que adaptar a otro contexto nuevo, con otro compañero, entre comillas, nuevo, y podrán provocarse perfectísimamente accidentes. O sea que, bueno, yo no creo, no creo que se elimine esto así por mucha automatización que le metamos, ¿eh? Bueno, pues si no me equivoco, no hay más preguntas en el chat. Así que, bueno, por mi parte, Gustavo, muchísimas gracias. Sé que Nada. además has venido, o sea, estás de vacaciones. Sí, sí, Igual sí, eso sí. sería también para hablar en relación con la fatiga, si uno debe de trabajar en vacaciones, Sí, pero lo que pasa es que yo esto lo tomo como un ocio. como Entonces no, está dentro de mi parte, bueno, pues de las vacaciones. O sea que no hay problema. bueno, pues si es un ocio que por lo menos, bueno, pues espero que que lo hayas pasado, pues bueno, pues ha estado a gusto con nosotros ya en ese ámbito de ocio, ¿no? Bueno, Pues yo muy voy bien. a pasar ya bueno, normalmente daríamos el paso a Natalia Fernández y hay dos mensajes nuevos. Mira, bueno, pues han salido ahora mismo, cuando yo según voy cortando, creo que hay otra pregunta que me vas a disculpar, Silvia, te voy a presentar en un segundo después. Dice, buenos días, Mar, ruego, por favor, si Gustavo Rosal podría, por favor, decir el nombre de nuevo del autor de ergonomía, James. Rison. Os lo puedo Así. escribir si queréis en el chat y así ya lo escribo si queréis. Es una referencia, yo también pondría a Hollnagel, ¿eh? Porque son dos referencias dentro de lo que es nuestro campo, nuestra actividad, y que han llegado, quizá desde mi punto de vista, demasiado tarde a la seguridad, al ámbito de la seguridad, más que siempre ha estado muy vinculada con la fiabilidad, con tratar a las personas como si fueran casi máquinas, sabiendo fiabilidades humanas, y yo creo que en este caso, pues bueno, siempre vienen bien recordarlos. Bueno, y además Hollnagel es el creador un poco de los conceptos del Safety 2, de la resiliencia, que yo creo que está bien conocer, ¿no? Nada, y muchas gracias a vosotros. Luego Roberto Garrido pone, ¿pueden recomendar algún libro más corto y en formato papel? Más corto y en formato papel que tenga que ver con esto. Fíjate, yo aquí más que eso os recomendaría otra cosa. Y es, si lógicamente entiendo que tenéis LinkedIn, ¿vale? Que siguierais a dos personas. Que déjame buscar los apellidos, porque si no, igual con esto de...
Hay uno de ellos que es Yaniel Torres, os lo pongo aquí, Yaniel Torres, ¿vale? Lo digo porque si quieres publicaciones cortas, muchas veces LinkedIn tiene esa ventaja. Además, esta gente este hombre y el otro que voy a poner, están en continuo, es increíble, eso sí que tienen mérito, no yo, de que estos trabajan el 200%, porque hacen unas recopilaciones de publicaciones brutales. Uno es Yaniel Torres, ¿vale? Y el otro, pero el apellido, déjame buscarlo porque después si no se me pasa, es Ernesto González Vegas. Y os lo recomiendo mucho, lo sigáis, porque la verdad es un placer leerles y escucharles también. Venga, pues muchísimas gracias, Gustavo. Y bueno, como os comentaba, Natalia hoy no ha podido asistir, la tenemos con gripe, es incombustible, pero los virus también le afectan. Así que bueno, pues doy paso en sustitución pues a Silvia Vela. Silvia Vela es nuestra directora de comunicación y bueno, pues para que haga el cierre del Frater Talk de hoy. Pues muchas gracias, Mar. Bueno, en primer lugar, Gustavo, quiero darte las gracias por tu exposición. Ha sido súper clara, súper didáctica. A mí me ha encantado. Me ha apuntado un montón de cosas que hay detrás de los accidentes, el factor humano, ¿no? Y decías que hay una motivación superior que hay detrás de ese error humano, ¿no? De la seguridad de los sistemas, que es mucho más que el factor humano. Me ha encantado ese ejemplo que pusiste con el tema del tenis, ¿no? Que hablabas sobre los errores forzados y los errores no forzados. Y equiparabas un poco los errores forzados, que eran los que el oponente te ha obligado de alguna forma a errar, ¿verdad? Y decías que ese error forzado en el tenis es un poco el equivalente a los errores que podemos cometer las personas dentro del ámbito laboral, ¿verdad? Me encantó. Sistema. Sí, sí. El sistema que al final, en definitiva, es el que hace que esa persona se equivoque, ¿no? El llegar a qué hay detrás del error de una forma holística, teniendo en cuenta ese análisis de todo lo que ha podido, de todas las causas que han podido influir en ese error humano. Y bueno, en cuanto al tema de las pymes, que tú venías yo creo que al menos he entendido que no diferenciabas tanto entre una pyme o que la cuestión de fondo es que es un tema sobre todo social. Para mí sí. Efectivamente, ¿no? Y que teníamos que hacer hincapié especialmente en eso, en dar formación en los colegios para que los niños ya se conciencien desde bien pequeñitos, ¿no? De la importancia de la seguridad. Solo hago una pequeña ligera puntualización. A muchos de los que están aquí que tienen hijos, que se pregunten si en su época iban en bicicleta como van ahora vestidos sus hijos. Hay un cambio social, cultural brutal, pues eso porque no lo llevamos a otros ámbitos. O es que como es seguridad vial es otra historia. No, yo creo que ahí tenemos que poner la banderita de la seguridad en general, no solo la vial. Me encantó también el ejemplo que pusiste de Finlandia. Y luego, en cuanto a la seguridad basada en el comportamiento, que se basaba en antecedentes del comportamiento, el comportamiento y las consecuencias de ese comportamiento, ¿no? Decías que no solamente hay que poner el foco en las consecuencias, bueno, y sobre todo yo me he quedado con la idea de que pongamos el foco también en lo positivo, que te encantaría que tuviésemos esa base de datos de ejemplos prácticos en positivo, ¿no? De todos esos trabajadores que han podido evitar un accidente y que hubiese una base de datos con esas conductas positivas. Puse el ejemplo de Sully porque es el paradigma. Y ha llegado a los tribunales y casi se lo cargan desde el punto de vista profesional y él al final ha demostrado que no se ha equivocado. Es decir, entonces al final yo creo que es el paradigma para todos nosotros de esto que estoy contando. Sin duda. Pues nada, darte las gracias. A mí de verdad que me ha encantado, me has parecido súper didáctico, súper claro. No hace falta ser un experto en prevención, como es mi caso, para entender perfectamente lo que nos has querido transmitir. Así que mil gracias, Gustavo, de verdad. Gracias por la invitación.
Y nada, para finalizar, como venimos haciendo en anteriores sesiones, recordaros cuando tenemos el próximo Frater Talk, que es el 31 de marzo. Contaremos con la presencia a las 10. Contaremos con la presencia de Antonio Pérez Calvo, que es coordinador de Salud y Seguridad del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Y nos hablará sobre la exposición a nanomateriales en el entorno laboral, un riesgo químico emergente invisible por su tamaño, porque recordemos que los nanomateriales pueden ser hasta 10.000 veces más pequeños que un cabello humano, con lo cual esto puede afectar a la salud de los trabajadores y empleados y bueno, creo que seguramente que será una charla muy interesante que os animo que asistáis si podéis, que seguro que os aportará mucho. Así que nada, por mi parte ya cierro este Frater Talk y desearos que paséis un buen fin de semana a todos. Gracias.